El nervio facial va a representar el séptimo par craneal. También es un nervio mixto. Va a dar la motricidad de la cara y parte de la cabeza. Bueno, en la cabeza en general. Tiene un origen real y un origen aparente. Nuevamente, origen real donde nace a nivel del sistema nervioso central. En este caso, a nivel del puente, de una sustancia reticular gris. Y un origen sensitivo, el ganglio geniculado. La rama sensitiva del facial es el nervio intermediario de Reinhardt. Bien. Y va a emerger por el surco bulbopontino o bulbo continuo, que se encuentra bulbo de bulbo raquídeo o médula oblongada y pontino de puente o protuberancia, es decir, entre la unión del puente y la médula oblongada. ¿Queda claro? Específicamente la fosita lateral del surco bulbopontino. ¿Ya? Va a tener un trayecto desde el surco bulbopontino, va a tener un trayecto intrapetroso, porque se va a introducir por el cuadrante anterosuperior del conducto auditivo interno. En su trayecto intrapetroso va a formar una serie de acodaduras, es decir, de segmentos. La inicial es oblicua, mide de 3 a 4 milímetros. La de medio es horizontal, mide 1 centímetro. Entre el segmento oblicuo y horizontal se encuentra el ganglio geniculado, que va a dar origen a la rama sensitiva que corresponde al nervio intermediario de Reinhardt. Y el segmento más largo, el segmento vertical o acodadura vertical, mide 15 milímetros. El nervio facial va a abandonar el cráneo por un agujero, por el agujero estigmomastoideo. De ahí llega a la glándula parótida y se va a bifurcar, se va a dividir en sus ramas terminales. En un ramo temporobucal, en la que, y un ramo cérvico-facial. El temporobucal va a dar inervación motora a todos los músculos superior al orificio bucal. Y el cérvico-facial a todo el músculo inferior al orificio bucal. Acá tenemos la glándula parótida. ¿Cuánto pesaba? 30 gramos. Bien. Va a tener un conducto principal, el conducto esteno-estense, que va a perforar el músculo bucinador o de los trompetistas y termina a nivel del segundo molar superior y algunas veces a nivel del tercer molar. Les digo eso porque es muy importante. Se suele preguntar, ¿el conducto esteno desemboca a nivel del segundo molar superior? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Bien? Ramos terminales, temporofacial y cérvico-facial. El ramo temporofacial y cérvico-facial siempre se van a comunicar a través de una comunicación paraductal. ¿Ya? Si yo les pregunto, ¿cómo está comunicado el nervio temporofacial y el ramo cérvico-facial? ¿Qué me van a responder? Comunicación paraductal. ¿Ya? Asimismo, el ramo temporofacial se va a comunicar con el nervio auriculotemporal y con el ramo cérvico-facial. Y de ahí va a sus ramas. Ramos frontales y palpebrales, ramos temporales, ramos cigomáticos y ramos bucales superiores. El ramo cérvico-facial se va a comunicar con el nervio auricular mayor, rama del plexo cervical. Cuando entremos a cuello, vamos al plexo cervical. ¿Bien? ¿Qué era un plexo nervioso? La serie de anastomosis que sufre un nervio periférico antes de su distribución periférica. Va a dar 3 ramas: ramos bucales inferiores, el ramo marginal de la mandíbula o nervio de Jaffe, ¿ya? También se lo conoce como nervios mentonianos, y el ramo cervical para el platisma o para el cutáneo del cuello. Va a inervar al músculo platino. En todo su trayecto, era un trayecto intrapetroso y extrapetroso, ¿cierto? En el trayecto intrapetroso va a haber 6 ramas colaterales. Entre ellas, el nervio petroso mayor. Este nervio es muy importante, ya que me va a constituir o va a ayudar a formar el nervio ovidiano o del conducto pterigoideo. Bien, este nervio va a estar siendo formado por la anastomosis o unión del nervio petroso mayor
del nervio petroso profundo, que es rama del nervio timpánico Jacobson, rama glosofaríngeo, y con filete simpático del plexo carotídeo interno. El nervio se forma, ¿no? El nervio del conducto pterigoideo, ovidiano, pasa por el agujero rasgado o agujero rasgado anterior, o también conocido como foramen lacerum, que se encuentra formado por la articulación del temporal y el esfenoides. Se introduce por el conducto pterigoideo de las apófisis pterigoides del esfenoides y va a llegar o va a perforar el ganglio esfenopalatino de Meckel. Se suele preguntar, ¿el nervio del conducto pterigoideo perfora el ganglio? Ustedes ponen ganglio esfenopalatino de Meckel. ¿Queda claro? Y va a inervar la mucosa buconasofaríngea y la glándula lagrimal. Luego vamos a tener un ramo comunicante con el plexo timpánico, que se van a unir con el nervio petroso menor. Ramo también del nervio timpánico Jacobson. Este nervio timpánico Jacobson es rama del glosofaríngeo, ¿ya? Y va a perforar el ganglio óptico de árbol, óptico, sin la P por si acaso. Luego tenemos el nervio estapedio, es motor, inerva el músculo estapedio o del estribo. El nervio cuerda del tímpano, que se van a unir con el nervio lingual y va a dar de inervación sensitiva de la porción anterior o bucal de la lengua. Asimismo, va a dar inervación secretora de las glándulas lingual y submandibular. Bien, de la glándula parótida es el nervio glosofaríngeo y el nervio auriculotemporal. ¿Queda claro? Luego va a dar un ramo comunicante del nervio vago. Cuando ustedes digan ramo comunicante, significa que hace una comunicación con ese mismo nervio, el nervio facial con el nervio vago. Asimismo, va a dar un ramo sensitivo del conducto auditivo externo, recoge la sensibilidad del oído externo. ¿Queda claro? Ya tenemos ramas colaterales intrapetrosas, por lo tanto tenemos que tener unas ramas colaterales extrapetrosas, fuera del peñasco, que son 4. El nervio auricular posterior, que va a dar la sensibilidad de la parte posterior de la oreja y la inervación motora de los músculos rudimentarios de la oreja. El músculo auricular superior, anterior y posterior. ¿Qué inerva el nervio auricular posterior? A los músculos rudimentarios de la oreja. Auricular anterior, posterior y superior. Va a existir también un ramo comunicante con el glosofaríngeo. Al existir la comunicación en varios nervios se llega a considerar asas. Bien, en este caso el asa de Haller, que consiste en la comunicación del glosofaríngeo con el ramo comunicante del glosofaríngeo del facial. Asimismo vamos a tener ramos para el vientre posterior del digástrico y el estiloideo. ¿Qué creen que van a hacer estos ramos? Dar inervación motora del vientre posterior ligástrico y del músculo estiloideo. Siempre se suele preguntar, inervación motora del músculo digástrico. Presenta 2 vientres, ¿no? Uno anterior y uno posterior. El anterior inervado por el nervio mandibular y el posterior por el nervio facial. ¿Ya? Y un ramo lingual. Este ramo lingual va a terminar cerca de la base de la lengua y se va a comunicar con el nervio glosofaríngeo. Recuerden que el glosofaríngeo da la inervación sensitiva de la lingual, ¿cierto? Bien. Otra cosa que se suele preguntar, el músculo estapedio o del estribo, ¿por quién se encuentra inervado? Por el nervio facial. Directamente el nervio facial. Por el estapedio es rama de él. ¿Bien? Y el músculo tensor del tímpano o el martillo se encuentra inervado por el nervio mandibular. ¿Queda claro? Ya hemos descrito las diferentes ramas, pero tenemos datos importantes. A nivel de la glándula parótida va a existir un plexo, el plexo intraparotídeo, que se encuentra conformado por el ramo temporobucal, el ramo cérvico-facial y el nervio auriculotemporal, por la comunicación de estos nervios. La comunicación parodontal, ¿qué era? La comunicación de las ramas terminales del nervio facial, es decir, entre el ramo temporofacial y cérvico-facial. Asimismo, el nervio facial va a la inervación sensitiva del tercio medio de la oreja, del conducto auditivo externo y del tímpano. Va a controlar las secreciones lagrimal, nasal y salival de las glándulas submandibular y sublingual. ¿A través de qué nervio? Cuerda del tímpano.
¿Queda claro? Algo muy importante. Todos los músculos de la cabeza inervados por el nervio facial. Todos, a excepción de los músculos masticadores, inervados por el nervio mandibular. ¿Cuáles eran los músculos masticadores? Temporal, macetero y los dos pterigoideos, lateral y medial, o externo e interno. ¿Queda claro? Eso en relación al nervio facial.